se ha desarrollado. Muy bien. Afortunadamente ya estamos grabando. Bien. Entonces voy a continuar. Como les decía, los ejercicios nos enseñan mucho más si ya entendí la parte fundamental. Bien, entonces voy a compartir con ustedes otros ejercicios. Recordarán que esta es la parte del último que vimos, de un collarín, etcétera, ¿no? De que se movía. Primero nos piden para 1 segundo, luego para 2. Ambas velocidades para 1, para 2, y eso fue lo que concluimos la clase pasada. Vamos a ver uno parecidón, pero que requiere de cierta atención. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen pues de que hay nuevamente, en este caso, un bloque y tiene 125 libras es su peso y que está inicialmente en reposo y sobre él actúa una fuerza P que varía como se indica en esta figura, es decir, P empieza de 0, va creciendo con el tiempo hasta que llega a 100. Cuando ya llegó a los 8 segundos empieza a disminuir hasta llegar a 0 otra vez. Esa es lo que es P, cómo es que está desarrollándose. Bien. Si los coeficientes de fricción entre el bloque y la superficie horizontal son μs, 0.5 y μk, 0.4. Determinar el tiempo en el cual el bloque iniciará su movimiento. Inciso B, la velocidad máxima que alcanza el bloque. Y el inciso C, el tiempo en el cual se va a detener. Bueno, entonces esto es lo que nos dan de información. La graficación del problema. Y si ya lo tenemos entendido, perdón, entonces no nos resta más que plantear. Bien, imaginemos que este es nuestro bloquecito y lo traemos para acá. De tal manera que dice que arranca, es decir, masa velocidad inicial es igual a 0. ¿Por qué? Porque es lo que dice aquí, inicialmente en reposo. Este es el primer, pero lo indicamos. Más aplica la fuerza esta P, pero sobre esa, digamos, sobre este bloque, pues hay otras fuerzas aparte de P, que es esta. Está el peso, está una normal, es decir, que está deteniendo aquí el bloque, que no se vaya hacia abajo, en fin. Y luego, como nos están diciendo que hay una fuerza de fricción, hay coeficiente de fricción, significa que hay fuerza de fricción. Entonces, si el bloque se mueve hacia la derecha, la fricción trata de evitar que el bloque se mueva. Entonces, su sentido es al revés. Al revés es actuar en sentido contrario a P. Entonces, hacia la izquierda. ¿Y cuánto vale? Integral de la fuerza de fricción de T. Y el tiempo que dure el movimiento del bloque, ese será el tiempo que va a entrar aquí. Igual, esta fuerza P, este vector, que es el que tenemos aquí, está empujando el bloque de esta manera. Y bueno, sabemos entonces que esto es igual a P diferencial de T. Aquí estarían los límites de duración que dura el movimiento. Bien. Luego, al final, es decir, luego entrará en movimiento y podríamos decir masa velocidad 1. ¿Cuánto? Pues son los cálculos que vamos a hacer. Pues siempre volver a recordar los datos. El peso que aparece aquí es de 125 libras. Y tenemos dos coeficientes de fricción. 0.5 μs, 0.4 μk. Ah, bien, entonces, ¿por qué? Porque aquí hay una pregunta. Y dice, el tiempo en el cual el bloque iniciará su movimiento. De tal manera que mientras no se mueva el bloque, está actuando μs. ¿Por qué?
porque ese es el coeficiente de fricción estático. Y cuando ya entra en movimiento, ya aplica el μk, que es el cinético. Bien, por esa razón están los dos, y ahora sí los dos vamos a utilizar. Nos vamos entonces, aquí ya está la ilustración y todo lo que está interviniendo aquí. Esto es lo que siempre debemos hacer para entender, demostrar que efectivamente hemos entendido el problema, que lo sabemos identificar la información, que sabemos plantear el problema. Ahora viene la solución. Nos vamos a los modelos matemáticos. Se dijo pues de que empieza con del reposo. Entonces masa, velocidad cero, había dicho que era igual a cero. Y que lo que va a la derecha, lo que apunta a la derecha, que sea positivo. ¿Quién va a la derecha? P, que va a actuar un tiempo T. ¿Quién va a la izquierda? Fuerza de fricción, que va a actuar un tiempo T. Y al final, una vez que entre en movimiento el bloque, pues va a agarrar una velocidad 1. Bueno, este es nuestro modelo ahora, interpretado, lo que es T1 más, masa velocidad 1 más sumatoria de fuerzas en dt, impulso y momento. Bueno, entonces, impulso y el momento que no traía al principio. De esta ecuación, entonces, podemos despejar, ¿quién? La velocidad 1. Lo despejo aquí. Luego, estas dos integrales, pues esto se pasará dividiendo. Y entonces ya está ecuación 1. Bien. Nos están preguntando cuándo va a empezar a moverse el bloque. Tenemos que generar una idea de cómo plantear esto. Bien. De tal manera que aquí va a haber una fuerza que va a suceder en un tiempo T1. Bien, lo dibujamos. ¿De cuánto es esa fuerza de fricción? Hay que calcular. ¿En qué tiempo? Para que se mueva el bloque, es lo que vamos a calcular. Aquí pues agarramos esta proporcionalidad que cuando hay sucedido 8 segundos, la fuerza P vale 100. Bueno, para referenciar. Para que el bloque entre en movimiento necesita un tiempo que le llamamos T1. ¿Y sucede cuando? P es igual a la fuerza de fricción. ¿Sí? Cuando ha llegado P, está avanzando, y se igualó con la fuerza de fricción. Es lo que estamos indicando aquí. Ahora, estamos para que aquí es donde usamos μs. ¿Por qué? Porque no se ha puesto en movimiento. Hasta que se vence esa cantidad de fuerza, va a entrar en movimiento. Entonces, ¿cuánto es el límite de esa fuerza? Usamos μk, que es 0.5, y nos dijeron que el peso del bloque es 125 libras. Esta operación la hacemos y sale de 62.5 libras. Esa es la cantidad de fuerza necesaria para poder empezar a mover el bloque. Si ustedes han dado cuenta, a veces un coche se descompuso, un carro, y ya no arranca, pues se descompuso algo, no sé. Pero muchas veces está la opción de si son ahora sí, estándar. Pues dice, echen un empujoncito. Y sentimos que al principio aplicamos mucha fuerza. Como que no arranca, no lo podemos, pero ya una vez que empieza a moverse, entonces, cuando ya entra en movimiento, como que hubiera un pequeño bajón de fuerza. Bien, para romper eso de equilibrio, necesitamos 62.5 libras, que es lo que nos estaban preguntando. Es la cantidad de fuerza. Quiere decir que aquí necesito, cuando va creciendo aquí a 62.5, empieza a moverse el bloque. ¿Sí? De ahí para adelante, la fuerza P sigue siendo mayor. Va creciendo. Bien. ¿En qué tiempo va a suceder?
Ah, bien, entonces para eso me sirve esta grafiquita. Una proporcionalidad, donde estamos diciendo que en este caso el tiempo T1 lo relaciono con la fuerza de fricción y 8 lo relaciono con 100. Y esta es mi regla de proporcionalidad. ¿Quién me interesa? Como ya conozco fuerza de fricción, esto es dato, nada más T1. Lo despejamos, aquí están sustituidos, lo despejamos y resultó que a los 5 segundos sucede esta cantidad de fuerza. Se empieza a mover el bloque a partir después de los 5 segundos. Bien, esto quiere decir que hemos contestado la pregunta 1. ¿Cuándo se va a mover? Ahora nos pedían la velocidad máxima. Para un tiempo máximo, T igual a tiempo máximo, bueno, le podemos llamar así. Pero esto es igual a P, igual lo que acabamos de calcular, pero ahora es μK, la fuerza de fricción que sigue actuando después de los 5 segundos, ahora es μK por el peso, es decir, aquí. Cuando estamos en 5 segundos, aquí la de otra diapositiva aparecía 62.5. Bien, sucedió aquí más bien, aquí sucedió. Pero luego lo que les decía, pero a la hora que se empieza a mover el bloque, o sea, comparándolo con cuando uno empuja el auto, que les hacía referencia, al empezar a moverse resulta que sentimos que de pronto requiere menos fuerza, como un pequeño bajón de fuerza, y ya continúa moviéndose con esa fuerza un poco menor. Bien, eso es lo que estamos ahora calculando. La fuerza de fricción ahora, pero ya de movimiento, que es igual a, en este caso, la fuerza que yo necesito para que se mueva, y es 0.4. Ahora agarramos aquí, ¿quién? μK, porque ya entró en movimiento. Y el peso del bloque, ¿cuánto? Son 125, lo mismo. Ah, entonces resultó de 50 libras. Esa fuerza que sigue actuando, fuerza de fricción que sigue actuando cuando ya entró en movimiento el bloque. Eso es lo que hay aquí. Vean esta pequeña línea. Entonces aquí quiere decir que ya hay 50. Por eso de aquí para arriba, ¿cuánto hay? 50, porque yo sé que en total hay 100. ¿Verdad? Los otros 50 es de aquí para abajo. Aquí está indicado. Bien. Entonces ya con esa fuerza de fricción se sigue moviendo. Ya es vencida la fuerza de fricción estática y se sigue moviendo. Bueno, pero aquí observamos que la fuerza P sigue creciendo y a los 8 segundos empieza a descender. Ah, bien. ¿Qué va a suceder? ¿Qué podemos predecir? Que mientras la fuerza de fricción sea mayor, perdón, la fuerza P sea mayor que la fuerza de fricción, entonces la velocidad va a ir creciendo, creciendo. Aquí llegó a 100, empieza a disminuir, pero no significa que ya empiece a disminuir su velocidad. ¿Qué? Porque aquí todavía la fuerza de P es mayor que la de fricción. Aquí todavía sigue disminuyendo la P, pero es mayor todavía que la de fricción. Hasta que llega a ser igual P con fuerza de fricción. ¿Qué significa? Que a pesar de que estaba disminuyendo P, pero la velocidad del bloque seguía creciendo. Ah, eso me indica que en este punto sucede la velocidad máxima. ¿Sí? Eso es lo que debemos interpretar. Bueno, entonces el bloque se empieza a mover a los 5 segundos, ya está indicado aquí. El máximo impulso sucede cuando
la fuerza de fricción dt es igual a F de, perdón, la fuerza P es igual a P dt, ¿sí? Entonces, mientras suceda eso, que sigan igual, es lo que, digamos, de allí para arriba es esto que está sombreado. Y aquí será lo que estoy llamando tiempo máximo. Bien, entonces aquí va a suceder V igual a velocidad máxima. Pero ¿cómo voy a calcular eso? Entonces aquí lo que podemos decir es que esto que está sombreado se le llama área de impulso. ¿Y qué figuras hay? Aquí vemos una distancia, ¿sí? Acuérdense que era 62,5 hasta aquí. Y si bajé a 50, quiere decir que hay 12,5. ¿Cuánto está sucediendo de tiempo? Sucedió los 5. Y aquí estamos en 8. Pero de acá, como ya traemos 50, significa que de aquí para arriba son 50. ¿Qué es esto? Un trapecio. Después de esta línea, ¿qué se dibuja? ¿Qué forma tiene? Triángulo. Y aquí sería un tiempo M. Y en base 50. Aquí no sabemos. Por ahí se va a calcular. Tenemos entonces proporcionalidad. De tal manera que otra vez volvemos a calcular que T es a 50, es decir, como 8 de acá para acá es a ¿qué? A 100. Es decir, aquí hay un triángulo pequeñito y otro grande, que son proporcionales. Y de ahí sale entonces esa proporcionalidad. De tal manera que aplicada la proporcionalidad y despejando el tiempo, resultó de 4 segundos. Quiere decir que de 8 para llegar a TM serían 4 segundos. Es lo que estamos obteniendo aquí. Entonces aquí está indicado. Salió de aquí. Esta figurita me ayudó. Bien. Si está entendida esta parte, entonces ya vamos avanzando en el problema. Ya tenemos otro dato más. ¿Qué sigue entonces? Nos están preguntando cuál va a ser la velocidad máxima. Perfecto. Entonces, lo que acabamos de decir, trapecio y triángulo, lo que acabo de explicar. Aquí está el trapecio, aquí está el triángulo. Lo mismo que les había explicado allá. Aquí están sus medidas, traídas de la otra figura. Aquí está la otra. Y nos quedó por allí que entonces podemos decir que de la ecuación 1 que ya teníamos, que la velocidad máxima es igual a 1 entre m. En este caso, el área rayada, ¿cuál es? Trapecio y triángulo. Son estos dos. Esto es igual a 1 entre la masa. Ahora viene trapecio. 12,5 más 50. Aquí está. 12,5 más 50. Base mayor, base menor, por altura, sobre 2. ¿Y cuánto va a actuar? Aquí está un poquito perdido. Este es un 3. ¿Sí? Aquí está su basecita. O sea, 12,5 más 50. Ajá. Y por la base que es 3, aquí este 3 debería estar aquí abajo, ¿no? Bueno, ahora nos vamos con el área del triángulo. 1/2 de la base por la altura. 50 por 4 sobre 2. Ya están. Es lo que hay. Bien, entonces, haciendo operaciones, resulta que esto me da 93,75 el primero, el otro me da 193. Aquí está 1 entre m, es lo que estamos llevando aquí. Esto es igual, todo esto, 193,75, 1 entre m, ¿quién es?
la velocidad que le vamos a llamar máxima. Entonces, 193 entre aquí 125 entre 32,2. ¿Por qué? Porque este es peso. ¿Y qué necesitamos? Masa, ¿sí? Entonces, el 125,1 entre 32,2 se convierte en masa. Hacemos estas operaciones y resultó que la velocidad máxima que va a tomar el bloque va a ser de 49,91 pies por segundo. Ese era el inciso B, que nos preguntaron cuánto es la velocidad máxima. Esto es. Inciso C, tiempo en el cual el bloque se detiene. Esto sucede, bueno, cuando el área de impulso menos el área de fricción sean igual a 0. ¿Para qué? Para que se detenga el bloque. Aquí tenemos entonces ilustrado esto que se dijo aquí. Aquí está el área P de T menos. Acuérdense que la fricción empezó con 0, 0 y a los 5 segundos se cambió de 62,5 a 50 y de allí se siguió hasta un tiempo que es el que vamos a calcular. Bien, pero ¿qué debe suceder? Que el impulso debido a la fuerza P debe ser igual al impulso provocado por la fuerza de frenado. Eso es lo que estamos dibujando aquí. ¿Para qué? Para que se detenga el bloque. Bien, si está entendido eso, podemos seguir. Es la misma figura que tenía yo allá. Aquí nada más estamos dándole pues, no, los datos. Y entonces veíamos pues de que de acá para acá era lo que teníamos ya dibujado. Pero bueno, lo que me interesa es todo. Entonces, esto que está debajo de este triángulo es P de T, el total. ¿Cuánto es base por altura? Base, vimos que es 16, altura, 100 de todo este triángulo, sobre 2. Y nos da 800 libras, segundos debe ser. Este es impulso. Libra, segundo. Para que es impulso. No es fuerza. Es área impulsiva. Bueno, entonces aquí, para que esté correcta las unidades, ahí está. Libra segundo. Igual aquí. Esta es área de la fuerza de fricción, ya los separamos. Tenemos aquí los datos, aquí bajó a 50, etcétera, ¿no? Pero no sabemos este tiempo. TM es todo. Bien, entonces el área que tenemos aquí está compuesta de un área triangular y un área rectangular. La primera, triángulo, 1/2 de la base por la altura. Es esto, más. Sabemos que de acá para acá hay 50 por TM. Y para llevarlo desde el origen, pues le restaríamos 5, si estamos usando TM. ¿Sí? Bien. O bien, sería 50 por T. Bueno, cualquiera de las dos. Entonces esto va a ser igual, estos dos, P de T menos F de T igual a 800, que resultó aquí, igual a menos la fuerza de fricción. Esto nos dio pues 156,25 más 50 por tiempo máximo menos 5, porque lo estamos referenciando desde aquí. Y se dijo que eso tenía que ser igual a 0. Pasamos esta misma ya de aquí para acá y lo tenemos aquí, igualado a 0. Esa sería una opción, aquí saco TM directamente. O bien, agarro esta, 50, pero aquí vean, dice T. Eso es igual a 800. Por eso les explicaba.
Y aquí saco con esto que esta T vale 12.875. O la otra, así como decía, o con esta ecuación calculamos se calcula T, ¿sí? En esta se calcula T, pero luego, ¿qué le hace falta? Sumarle 5. Es lo que se hizo aquí, 12,5 más 87,5, sumarle 5 y ya tenemos M. ¿Sí? Bien. ¿Esto qué significa? Que ya hemos resuelto lo que nos preguntaban. Quiera. Bueno, más todavía. Tiempo en el cual el bloque inicia su movimiento, 5 segundos. Velocidad máxima, 49 punto, algo así, 49.50, algo así, por ahí anda. Ahorita que lo veamos otra vez. Tiempo en el cual el bloque se detendrá. Entonces vean, la fuerza aplica hasta 16 segundos, pero no significa que aquí se va a detener el bloque. El bloque se detiene hasta los 17.87 segundos. ¿Sí? Entonces, interpretemos bien lo que estamos obteniendo para no confundirnos y pensar o suponer, porque luego a veces suponemos y eso es altamente peligroso, llevarse nada más. La física da muchas sorpresas. No, se siguió moviendo el bloque casi 2 segundos más. Aunque aquí dejó de ser, ya fue cero de la fuerza. Y luego mucho antes, cuando ya estábamos aquí a los 50, la fricción sigue igual, pero la fuerza fue disminuyendo. Entonces, a partir de allí se empieza a frenar el bloque. Es decir, a partir de que, bueno, aquí por ahí hay una cantidad, eran a los 12. Por ahí encontramos que eran 12 segundos el tiempo máximo, el tiempo en el que llegó a igualarse la fuerza P con fuerza de fricción. Después de esos 12 segundos ya se empieza a detener el bloque. ¿Por qué? Porque P ya es menor que la fuerza de fricción. Hasta llegar a cero, como es lo que se propuso aquí, que la velocidad fuera igual a cero. O sea, todo esto, pues, que las dos áreas fueran iguales para que ya produzca velocidad cero. Y de ahí salió, pues, la velocidad que nos preguntaban. Entonces, si sabemos plantear correctamente el problema, como podrán observar, se vio muy fácil, el asunto es cuando ya estamos solitos, ¿verdad? Entonces, la recomendación es repasar para entenderlo, dominar y buscarse problemas parecidos. Bien, esa es la labor que tenemos que hacer para verdaderamente tener un dominio mayor en la materia. Y no esperar pues de que hasta que me llegue con el tiempo, sino es practicar. Es como el futbolista, hace su práctica, pero a veces quiere perfeccionar su técnica. Entonces también, y ya solo muchas veces, entonces encaminarlos, encauzarlos y luego seguir. Y de allí, sin duda, generan muchas dudas, pero ese es aprendizaje. Tener dudas a veces también es el punto de partida para un nuevo aprendizaje. Bien, pasemos a otro que también debe de ser bien entendido, obviamente bien explicado. Dice el siguiente problema. Una barcaza de 3 megagramos inicialmente en reposo carga una caja de 500 kilogramos.
La barcaza está equipada con un malacate que ejerce una fuerza constante de 1200 newtons sobre la caja durante 6 segundos. Entonces la caja se desliza a lo largo de la cubierta hasta que alcanza nuevamente el reposo. Es decir, aquí hay, digamos, hay un motor, lo accionan, aplica una fuerza de 1200 newtons la cuerda sobre la caja y se empieza a mover. Y durante 6 segundos. De allí se quita la fuerza y la caja se tuvo que haber desplazado. Bien. Μk es 0.2. Hay una fuerza de fricción. Lo primero aquí, qué bueno, trazar la curva de velocidad-tiempo para, en este caso, la barcaza. B, determinar la posición final de la barcaza. C, determinar la posición final de la caja sobre la cubierta de la barcaza. Bien, entonces, pues nos generamos unas ideas aquí, por ejemplo, la barcaza. Aquí está la fuerza que mencionaba, que está aplicada sobre la caja. La fuerza, digamos, P, que está aplicando el motor sobre la caja. Bien. Entonces aquí hay una fuerza P que está, digamos, actuando en ese sentido. W, y aquí hay una fuerza, la normal, para que la normal es la fuerza que el agua hace para que no se hunda la barcaza. Bien, entonces aquí tenemos ya las fuerzas identificadas. Y entonces, aquí esto, ¿qué significa? Que P y F están pues, digamos, aquí está la fuerza de fricción, esta, se refiere a la que está aplicando la superficie sobre la caja. Por eso aquí hay, dice que es μk. Dice la cuerda alcanza nuevamente el reposo y hay un μk que está aplicando. Bueno, entonces aquí sabemos que hay una fuerza igual a μk por normal. ¿Cuánto es esa fuerza de fricción? μk por el peso. ¿Por qué? Porque W y N son iguales. Si hacemos la suma en la dirección vertical sería W menos N es igual a 0. ¿Por qué? Porque no se está hundiendo la caja. O, perdón, la barcaza, que es la que tiene 500... No, es la caja. La caja es, ¿sí? Porque la barcaza es de 3000 kilogramos. Aquí está. Entonces, ¿qué calculamos aquí? ¿Cuánto es la fuerza de fricción de la caja entre la caja y la superficie de la barcaza? ¿Okay? Bien. Resultó de 981 newtons la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza que produce el movimiento es P menos F, es decir, 1200 newtons es lo que está aplicando, digamos, el malacate sobre la cuerda, que es lo que nos dieron aquí. Pero la fuerza de fricción se está oponiendo, de tal manera que aquí queda una fuerza libre, la que produce el movimiento a la caja de 219. Es esta la cantidad. ¿Qué tiempo va a actuar? En un tiempo mayor que 0 y menor igual, debe ser que 6. Ah, bien. Nos piden gráfica. Hay que interpretar todo esto. Entonces significa, pues, de que de 0 hasta 6, digamos que el motor está aplicando 2000 libras. Oh, perdón, aquí es 1200. Aquí hay un error. Vamos a ver si... 1000
200, aquí hay un 0 de más. Ahí está. 1200 libras es lo que está aplicando en su totalidad, ¿quién? El motor sobre la cuerda. ¿Qué tiempo? Lo hace 6 segundos. Aquí está dibujadito en líneas discontinuas. Pero luego también calculamos la fuerza de fricción. 219 newtons. Aquí está. De tal manera que eso es lo que queda, pues aquí, 219 es lo que queda de área, para impulso, para que esto, es decir, de acá para acá, resultó que hay 900 aquí, 981 newtons, que es la fuerza de fricción. Bueno, aquí está un poquito desproporcionado. Pero bien, aquí está la fuerza que realmente impulsa, es la que está aquí sombreadita. Es lo que se está diciendo aquí. Y de allí, a los 6 segundos, ¿qué sucede? Se quita la fuerza y se empieza a detener. ¿Sí? Entonces aquí va 981 newtons, que es la fuerza de fricción, y va a actuar un tiempo T, ¿para qué? Para detener a la caja. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Si nos fijamos ahora en esta gráfica y esta, aquí hay una fuerza que es de tipo constante, o sea, digamos que aceleración de tipo constante. Entonces, de 0 a 6, ¿qué va a suceder? Que la velocidad de la caja es que va de 0 a esta cantidad, ¿sí? Y luego empezará a disminuir la velocidad hasta llegar a 0. Ah, bien, ¿de cuánto es? Aquí ya está el numerito. ¿Pero cómo? La velocidad máxima se presenta cuando han sucedido los 6 segundos. Es cuando deja de actuar la fuerza del motor. Bien, nos vamos. Fuerza externa impulsiva no hay. Entonces tenemos que aquí masa, velocidad inicial más impulso es igual a masa por velocidad máxima, que es la que estamos buscando. Pero la velocidad inicial de ambos, aquí se está refiriendo a barcaza, caja. ¿Se están moviendo? No. Y por eso todo esto se volvió 0. ¿Sí? Pero luego hay unas fuerzas. En este caso, la que está dentro de caja con barcaza. O sea, la barcaza está cargando la caja. Pero allí entre ellas, entre la superficie de la barcaza y la caja, hay una fuerza de 219 que está actuando 6 segundos. Esa, digamos, es la fuerza impulsiva, pero interna, entre caja y barcaza. ¿Sí? Bien, esto es igual a la masa de la barcaza por una velocidad que va a tomar. Y entonces, esta sería, dice, esta es la velocidad máxima que va a suceder, porque esto es lo que está resintiendo la barcaza. Los 219 que está actuando sobre ella. ¿Por qué? Porque hay una fricción. Está haciendo que la barcaza responda. Entonces está respondiendo con un movimiento. Y entonces esa cantidad de fuerza, de fricción, que actúa durante 6 segundos, hace que la barcaza tome una velocidad de 0.438 metros por segundo. ¿Sí? Esto es lo que creo que esto era una de las preguntas. Trazar la curva velocidad-tiempo. Es esta. Para la barcaza. Determinar la posición final de la barcaza. Bueno, esa es otra que vamos a calcular. Aquí está ya la gráfica. Y pues tenemos que graficar antes. Para poder hacer esto, pues tenemos que tener
impulso, tiempo. Ah, bien, tiempo para el cual la velocidad de la caja es nuevamente cero en este caso. 219 newtons por 6 segundos. Menos una fuerza de 981 newtons, que es la que tenemos aquí de fricción. Total. T1 menos 6. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto es ese tiempo y el 6 sí, cuando empezó a moverse. Esto es igual, tiene que igualarse, tiene que detenerse la caja, por eso tiene que igualarse a 0, ¿sí? Y entonces, haciendo estas operaciones, resulta que ese tiempo es de 7.33.9 segundos. Ese es lo que le va a llevar, el tiempo que le va a llevar la caja para detenerse. ¿Sí? Bien, entonces eso va a suceder en este tiempo. Seguimos entonces. Desplazamiento de la barcaza. Pues sale del área bajo la curva velocidad de este tiempo que ya tenemos. Entonces, esto es igual, es un triángulo que quedó, un medio de 0.438, que era la altura. El tiempo que acabamos de calcular es 7.339 segundos. Por lo tanto, se ha desplazado 1.607 metros la barcaza. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, considerando la barcaza y la caja juntas, entonces quiere decir que masa velocidad de ambos es 0 al principio. Y masa velocidad 1, el movimiento que llevan caja y barcaza, van juntos. Por eso aquí, como parten del reposo ambas, igual a 0. Pero aquí sí, masa de B, velocidad de B. ¿Por qué? Porque son distintas, son diferentes. Más masa de la caja, velocidad de la caja. O sea, estas entran en movimiento. Pero aquí hay algo que hay que identificar. Vean, entonces tenemos esta ecuación, lo igualamos a 0. Me interesa, por ejemplo, la velocidad de la caja. Lo despejo y queda en función, ahora sí, masa de B de la barcaza, velocidad de la barcaza entre la masa de la caja. Salió de aquí. ¿Conocemos la masa de la barcaza? Sí. ¿De la caja? Sí. La velocidad de B, no. Pero quedó en función la velocidad de C en función de la velocidad de B. Vean aquí. Entonces, la velocidad de C es menos 6 veces la velocidad de B. ¿De dónde sale esto entonces? Bien. Tenemos que recordar entonces lo que es la velocidad relativa entre dos cuerpos. Por un lado, la caja, de acuerdo a la figura original, ¿dónde está? Aquí está. La caja tiene que irse para acá. La barcaza, debido a ese efecto, empieza a moverse, ¿sí?, al revés, en sentido opuesto. No podemos pensar que la caja va, acciona sobre la barcaza, va como empujándolo, como jalándolo, más bien. Y entonces la barcaza empieza a moverse en ese sentido y la caja sobre la barcaza lo hace en sentido hacia la izquierda. Eso es lo que tenemos dibujado aquí. De tal manera que aquí hay una velocidad de la caja respecto de B. ¿Sí? Velocidad de la caja respecto de B. Mi referencia es B y estoy viendo que la caja se está acercando cada vez más, pero al mismo tiempo la barcaza se está moviendo hacia la derecha.
Entonces, aquí es como si sumáramos esta velocidad más esta velocidad, es decir, como si dos vehículos fueran uno frente al otro. No es lo mismo que uno alcance a un vehículo a que, digamos, en un choque se den de frente. Es decir, si esta va a 100 kilómetros por hora y el otro va a 80 kilómetros por hora y chocan, van a chocar con una velocidad total de ¿cuánto? De 180, no de 100 ni de 80. Es lo que sucede aquí. Se suman. Bien, eso es ya visto como un movimiento relativo. Aquí está. Entonces la velocidad de la caja respecto de la barcaza es igual a la velocidad de C menos la velocidad de B. Sí, entonces esta es igual, esta va como positiva, esta negativa, ¿sí? Y aquí está. Estamos diciendo pues de que esto es donde produjo los dos signos. Menos, aquí tenemos velocidad de C es igual a menos velocidad, 6 veces la velocidad de B. Lo reemplazamos aquí. Menos la velocidad de B, es decir, por movimiento relativo. Y lo que les decía, en lugar de restarse, ¿qué sucedió? Que se suman. ¿Por qué? Por esto. ¿Sí? No es relleno de fórmula nada más. Bien, porque generalmente vamos a encontrar que la velocidad, en este caso de C respecto de B, es igual a la velocidad de E menos la velocidad de C, perdón, más la velocidad de, menos la velocidad de C, pero no siempre se suman, no siempre se restan, a veces se suman, por la explicación que acabo de dar aquí, que van en sentidos opuestos. Bien. Con esto hemos llegado, pues, de que la velocidad relativa de C respecto de B es menos 7 de menos 7 veces la velocidad de B a esto. Como si se estuviera acercando la caja respecto de B 7 veces la velocidad de B. Bien. Por lo tanto, entonces ese valor es lo que ya tenemos aquí, que es el mismo. De tal manera que también aquí tenemos el desplazamiento de B. ¿Cuánto nos dio? 1.607. Entonces, el desplazamiento en este caso, de C respecto de B, es igual a menos 7 veces, ¿sí? Aquí, 7 veces X de B. Reemplazamos el valor que teníamos aquí y resulta de 11.25. Aquí debe tener un signo negativo, ¿sí? Pero cuando ya digo en qué sentido se puede quitar, es decir, aquí lo correcto algebraicamente es lo que acabo de decir ahorita. Aquí debo tener un signo negativo. ¿Sí? Lo voy a poner aquí un poquito. Vamos a ver que crezca, que se distinga más. Bueno, ese debe estar colocado aquí, ¿sí? Para que no, porque luego la duda de dónde, por qué, ¿ve? Es así. Sin embargo, cuando ponemos cuánto sentido, este signo se quita, porque ya estamos dando la señal de cuánto y cómo o hacia dónde. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la velocidad de la caja respecto de B lo estamos viendo hacia la izquierda, así como está indicado aquí. ¿Y cuánto vale esto? ¿De dónde salió? De esta relación. Con esto se ha contestado, creo, todo lo que nos habían preguntado.
Curva velocidad de tiempo de la barcaza, determinar la posición final de la barcaza y luego determinar la posición final de la caja sobre la cubierta de la barcaza. Entonces se movió sobre la barcaza, la caja, esa cantidad que tenemos aquí, la última que por ahí se señaló con la flechita. Esta. ¿De acuerdo? Bien, con eso queda entonces concluido este problema. Veamos otro para que quede una buena cantidad y sepamos plantear y resolver problemas. Obviamente ya llegarán los problemas propios de la ingeniería. Bien, dice, una bala de 1 onza con cubierta de acero se dispara con una velocidad de 2000 pies por segundo hacia una placa de acero y rebota a lo largo de una trayectoria CD. Entonces, de aquí viene la bala, pega, sigue aquí y rebota. ¿Sí? Bien. De tal manera que aquí estamos diciendo que de acá para acá está CD. Bien. Con una velocidad, en este caso, o sea, rebota a lo largo de CD. Aquí está. Bien. Hacia adelante. Entonces dice, vamos a repetir, dispara con velocidad de 1200 hacia una placa de acero y rebota a lo largo de una trayectoria CD. Ah, bien, con velocidad de 1600 pies. Quiere decir que traía 2000, da un raspón aquí y vuelve otra vez a rebotar. Aquí traía 2000, aquí ya lleva 2600. Ahora, la bala deja un raspón de 2 pulgadas sobre la superficie de la placa y suponiendo que tiene una velocidad promedio de 1800 pies por segundo, mientras está en contacto con la placa, es decir, cuando está aquí, velocidad promedio 1800 pies por segundo. Obtener la magnitud y dirección de la fuerza impulsiva aplicada por la placa a la bala. Entonces, ¿cuánto fue? Es decir, para que el proyectil tomara esa dirección, tuvo que haber un efecto. Pega, raspa y se vuelve a proyectar. Aquí tenemos el dibujo. Viene la bala con este ángulo de 20, trae una masa a velocidad 1 antes que pegue en la placa, más la bala da el raspón aquí, 2 pulgadas nos decían, eso es igual, rebota con un ángulo, pero ya de 10, y ya va a llevar una velocidad 2. No puede ser la misma. ¿Por qué? Porque aquí perdió velocidad. Bien. El raspón, o sea, la fuerza que resistió la placa. Una fuerza aquí de fricción. Y otra, pega la bala, pero no perfora la placa. Entonces sufrió una FYDT. Lo impulsó y por eso tomó esta dirección. En lugar de seguirse así, tomó esta. ¿Ya? Bien. Eso es lo que tenemos que aprender a ilustrar para que realmente demostremos que estamos entendiendo el problema. Si eso no está, pues es peligroso porque no sé qué estoy haciendo. Que a veces, pues ahí sale un resultado, pero no sabemos bien por qué. Bien, aquí sí no hay duda. Volvemos otra vez, impulso y momento. Momento inicial, aquí está. Impulso, aquí está. Momento final, aquí está. Este es nuestro modelo. Sustituimos masa de la bala por velocidad que trae al principio.
pero estamos hablando de la dirección X. Entonces, X y positivo a la derecha, entonces quiere decir que aquí esto tiene una componente horizontal. ¿Qué ángulo entonces debo aplicar? Coseno de 20 grados. Esa es su componente de la bala antes de pegar en la placa. Menos. ¿Por qué? Porque se opone a lo que estamos diciendo positivo. ¿Quién? La fuerza impulsiva en la dirección X, que es menos F por un tiempo muy corto. Ya está el impulso horizontal. Esto es igual a la masa por velocidad 2, o sea, después de que pasó sobre la placa y volvió a tomar esta dirección. Pero ahora resultó que es de 10 grados. Ahí está. Pasamos esto, lo despejamos, este queda positivo, este pasará negativo, etcétera. ¿Ah? Operaciones, Fx delta t, porque no conozco el tiempo. Ah, pero aquí hay masa. Y nos dijeron que es una onza. Ah, una onza es un 16avo de libra. Lo tengo que convertir en pies, en masa. Esto es libra. 32,2, que es la gravedad, ya se convirtió en masa. La diferencia de estos dos es esto. Haciendo operaciones y nos queda 0.58947 libras segundo. ¿Por qué? Porque es fuerza, tiempo. Debe coincidir las unidades. Y sí, pies con pies, aquí se van, se anulan y nos quedan libras segundos. ¿Sí? Bien. Y entonces aquí ya nos quedó esta cantidad. Nos vamos a ver qué pasa en la otra dirección. Nos vamos sumatorias de fuerzas en Y. Y vemos aquí que hay una fuerza. En primer lugar, la bala trae una componente vertical. Sí, una componente vertical. Pero también hay una fuerza que sería entonces la masa por la velocidad que trae, pero seno de 20. Esto tiene seno de 20. Estamos diciendo que hacia arriba sean positivas esos vectores que apunten hacia arriba. Ah, entonces F y E le corresponde signo positivo. F y delta T. Igual a la masa por, otra vez, la masa por la velocidad que lleva después de haber pasado por el área del raspón. Seno de 110, etcétera. Hacemos operaciones de los dos. F y delta T no lo conocemos. Convertimos aquí en masa. En este caso, la suma de estos dos. Y nos da, pues, en F y delta T 961.87 pies por segundo. Son las velocidades. Bien. Entonces, ya tenemos información, pero es nada más Fy delta T, Fx delta T. ¿Y qué nos preguntan? Dice, deja un raspón de 2 pulgadas sobre la placa, suponiendo que tiene una velocidad promedio mientras que está en ese contacto con la placa. Obtener la magnitud y dirección de la fuerza impulsiva aplicada por la placa a la bala. Eso es lo que nos hace falta todavía calcular. Ponemos aquí F y delta T, nos dio 1.867 libras segundo. Y Fx, 0.58947 opuesto. Aquí está esto. Aquí. Entonces, Fx delta T está en esta dirección. Es lo que tenemos aquí. Aquí está.
De tal manera, pues, de que por Pitágoras, aquí están los dos valores, Fy delta t, etcétera, ¿no? Y Fx. Metemos estos dos valores al cuadrado, esta de aquí también al cuadrado, y resulta que la fuerza del F delta T es esta. Da 1.95 libras segundo. ¿Puedo conocer la dirección? Sí, porque conozco las dos componentes y la cantidad de la fuerza total. Entonces esto ya se convierte en un triángulo conocido. O bien usando tangente. 1.86 cateto opuesto entre cateto adyacente. Sabemos que eso es tangente y de un ángulo de 72,5 grados. Ese es el ángulo y esta es la cantidad de fuerza, de impulso más bien. Ahora, la velocidad promedio del tramo de horizontal es de 1800 pies por segundo. Esto es una pista, un dato que me va a servir para poder calcular cuánto fue la fuerza que realmente resistió la placa. ¿Sí? Se puede considerar el tipo constante. Entonces, ¿qué me sirve? Nos dijeron que hubo la placa dejó un raspón, es decir, la bala dejó un raspón sobre la placa que le podemos llamar delta X. Esto es igual a ¿qué? A la velocidad. BC significa que es del tramo que está tocando este. Es este que tiene 2 pulgadas. Es lo que le estamos llamando tramo BC por delta T. Sabemos que velocidad por tiempo, ¿qué me da? Distancia. Ecuación básica que tenemos. Bien, como aquí sabemos que delta X lo tengo que convertir a pies, ¿por qué? Porque la velocidad está en pies por segundo. Entonces, esos 2 pulgadas lo convierto a pies, es decir, 2 entre 12 ya está convertido en pies. Y esto es igual a 1800, que es la velocidad promedio durante el raspón, por delta T. Ah, bien, entonces lo que pude calcular aquí es el tiempo que duró la bala en contacto con la placa. Resultó de 92.59 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Es un tiempo pero tan pequeñísimo, pero vamos a ver ahorita. Entonces, esto me va a permitir encontrar la fuerza. ¿De cuánto fue? Hasta aquí ya tenemos el delta T. Ambos. Más bien el delta T durante el raspón. ¿Sí? Bien. F delta T es entonces igual a 195.76, que es este valor que tenemos por acá. Ahora ya tenemos delta T. Entre esto es 92.59, lo podemos poner así. Dividimos. Y resultó que la fuerza es de 21.136 libras. Vean la gran cantidad de fuerza. ¿Sí? Es una masa muy pequeñita, pero es una tremenda fuerza la que se está aplicando. Y por eso, pues, una bala es muy pequeñita, pero nos cruza cualquier objeto si no es lo suficientemente resistente. Una pared, no sé. Y si tuviéramos deteniendo, vamos a poner una bala, pues, que no penetre. Por ejemplo, en un experimento. No penetre pero ese es el gran impulso que recibiría, digamos, si una persona lo recibe. O sea, que lo avienta, pero a buena distancia, dependiendo de la masa también que esté,
con la que cuente. Por eso, por ejemplo, una bola por ejemplo, béisbol, el bat le da una fuerza muy grande y vean hasta qué distancias deja o aleja, en este caso, la pelota. Bien. Y miren la duración, 92, o sea, .0009259 de segundos. La verdad, casi imperceptible. El tiempo es tan, pero sumamente pequeño. Entonces, esto es el asunto de, como por ejemplo una explosión, es una fuerza impulsiva. ¿Eh? El impacto, por ejemplo, lo que les decía al principio del equipo que está sembrando o hundiendo pilotes, es una fuerza de impacto muy grande. Por eso el pilote va entrando cada golpe que le da, que por la carga que se le deja caer. Es decir, si queremos regresar a lo que les decía al principio, bueno, pues nosotros no vamos a estar analizando una bala y todo eso, pero sí vamos a estar, pero esto, para acá va, esto sí va para la ingeniería. Mi base es esto, mis principios. Pero eso es lo que voy a aplicar como ingeniero civil, saber, porque esto inclusive no es nada más sembrar el pilote, sino que esto me va a permitir, porque muchas veces nunca vamos a encontrar los estratos resistentes, pero si cada vez el golpe, o sea, este es como un martillo, entre más le va costando, penetra, digamos, a lo mejor penetraba medio centímetro, después por milímetros, ya 2, 3 milímetros. Quiere decir que ya hay una gran resistencia, así como está el pilote. Quiere decir que aquí ya hay una fuerza que ya tiene una cantidad de resistencia el pilote para que ya le podamos poner carga. O sea, todo esto va pues hacia algo que como ingeniero civil me va a servir en la práctica de la ingeniería civil. A lo mejor un puente, donde vamos a encontrar a lo mejor puras arenas. Una presa, generalmente se hace donde pasa un río y la arena a veces es demasiado profunda. De tal manera que moverla toda saldría muy caro. Recurrimos a un tipo de lo que se llaman pantallas a través de pilotes. Luego ya se le una pantalla impermeable, etcétera, ¿no? Todo lo que van a ver ustedes cuando ya estén, por ejemplo, en obras hidráulicas. ¿Cómo resolver un problema de ese tipo? ¿Verdad? Bueno, ahí es donde dicen, sí, tenía razón. El problemita ese de la bala, sí, me está diciendo que esas cantidades de fuerza son grandes y en un tiempo muy pequeño. ¿Por qué? Porque apenas si oímos el sonido al soltar pues la carga, el martillo, para que suceda ese impacto. Vamos a ver este último. Sirve también para otras cosas. No sabemos, la vida, todos nos podemos encontrar. Y dice, por ejemplo, este problema. El automóvil A se dirigía hacia el norte de un crucero cuando el automóvil B se dirigía hacia el este y le pegó en el costado. Aunque ambos conductores reconocen no haber obedecido la señal de alto total del crucero, los dos afirman que conducían al límite de rapidez de 35 millas por hora y que el otro iba más rápido. Bueno, siempre tratamos de engañar, pero vamos a ver si pega. Sabiendo que el automóvil pesa 2,000 libras y el automóvil B 3,600 libras, y que la inspección de la escena del accidente indica que
A causa del impacto, los dos automóviles quedaron unidos y patinaron en una dirección de 40 grados hacia el norte desde el este. Encontrar cuál de los automóviles se movía realmente a 35 millas por hora. La rapidez del otro automóvil. Bien, una manera sencilla. Aquí pues ya están impactados. Pero antes de impactar, aquí venía el auto B y así venía el auto A. Es decir, venían más lejos, no por acá, y de pronto sucede el choque. Entonces, esto sería la etapa antes del choque. Nos han encontrado. Esto es después del choque. Y de acuerdo a la información, pegaron y quedaron juntos. Y se movieron así, 40 grados hacia el este. Bien, tenemos las cantidades de masas. Perdón, dice aquí 2,000 libras, son pesos. Pero bueno, pues, se puede usar así directamente porque aquí se van a simplificar. Bien, para la dirección X nos conviene elegir. Entonces, antes de que choquen, masa de B, velocidad de B, sí se está moviendo en esa dirección, pero el otro no tiene componente en X, va totalmente. Eso sería antes del choque. Esto es igual a masa de A más masa de B por la velocidad de B, es decir, momentum inicial y final. ¿Sí? Bien. Ecuación 1. Nos vamos, ¿qué pasa con la otra en la dirección vertical, que es Y? Entonces nos fijamos, A nada más es es el auto que lleva en esta dirección vertical, el otro no. Entonces se trae masa, velocidad A, y después del choque se juntan las dos masas y llevan una velocidad común. Por eso aquí es B, ya no es ni de A ni de B, ¿sí? Porque van juntos aquí. Tenemos dos ecuaciones y como dice allí, si divido la ecuación 2 entre la ecuación 1, sucede esto. ¿Sí? Entonces masa de A, velocidad de A, lo divido entre masa de B, velocidad de B, lo que tengo aquí a la derecha, a la izquierda, y lo que tengo aquí a la derecha. Términos iguales, y resulta que masa de A, velocidad entre masa de B, velocidad de B, seno entre coseno, sabemos todos que es tangente. Ya nos quedó. Es de 40 grados. ¿Qué información tengo? Las masas. Bueno, aquí ya lo convierto en masas, porque lo que teníamos era peso. Se convierte, pues, masa de A 62,5, masa de B 111. Ahora sí, ya lo aplicamos. Por ejemplo, se hizo la elección de despejar la velocidad de A de aquí. Y ya quedó entonces masa, esto multiplica, esto divide. Está. Sustituimos. Aquí es 0.8391, que debe estar dentro del paréntesis. Bueno. Hacemos divisiones y se llegó a que velocidad de A es 1.51 veces la velocidad de B. Ya cayó el que mentía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice yo vengo bien y de acuerdo a las evidencias del cálculo me está diciendo que la velocidad de A es 1.51 la velocidad de B, la permitida.
Entonces la velocidad que lleva es, si velocidad de, es decir, si velocidad de V es 35 millas por hora, que es el que dice que tiene la razón, entonces la de A debe ser, como aquí el factor fue mayor que 1, 52.86 millas por hora. Este es el que iba en mayor velocidad que la permitida. Entonces, para muchas cosas sirven todos estos conocimientos. Desde luego, para nosotros es dirigirlo a la ingeniería civil. Pero estas son las bases. De aquí nace, digamos, todo lo que es la cuestión científica, de análisis y resultados. Y de allí salen, pues, muchas cosas que vamos descubriendo y le vamos encontrando un uso que ya en la ingeniería, pues ya habrá momento en que digan, esto aplica aquí y esto me va a resolver este problema. Pero basados, pues, en cálculos científicos, en principios físicos, y no suponiendo a veces cosas que no tienen nada que ver. Pero eso implica disciplina, saber plantear los problemas, saber resolver los problemas. En primer lugar, entenderles. Después, saberlo plantear, saberlo resolver e inclusive llegar a tomar decisiones. ¿Qué hago con esto? Porque el cuánto te dio no es suficiente, sino ¿qué hago con ese resultado? Pues ahora sí viene la toma de decisión. Si tomo este resultado, voy a hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro, etcétera. Con esto dejo entonces de compartir. Espero que esté resultando interesante, que de verdad haya interés de aprender. Si no lo hay, pues las cosas no se van a dar como quisiéramos. Todo implica, jóvenes, dedicación, esfuerzo, tiempo. Entonces debemos estar dispuestos. Si el éxito queremos que llegue, debemos estar convencidos, en primer lugar, a hacer cierto esfuerzo y no irme por el lado cómodo, el fácil. Ese tiene un grado, tarde o temprano, tiene un precio. Y la otra, hacer, ahora sí, reconocer mis resultados. ¿Qué hice para tener un resultado exitoso? ¿Qué no hice para no tener un resultado exitoso? Esa es la clave de la vida, jóvenes. Y no recurrir a que otro tuvo la culpa. ¿Sí? Son entonces cuestiones de reflexión. Con esto quiero concluir de que